¿Consideras que existe el autoliderazgo? ¿Eso es posible o solamente es el liderazgo? Este experto, Cristian Marquina, nos va a informar sobre cambios conversacionales y el autoliderazgo. Prepárate. La importancia del autoliderazgo. Buscaba y deseaba el afecto donde pues no había, ¿no? O no de la forma que yo quería. Entonces yo pensé que no me querían, yo pensé que no era importante, yo pensé hasta que entendí quiénes son y quién era yo. Porque la gente espera más de las otras personas, claro, espera más de las otras personas, pero dependiendo de quién es para esperar eso que esa misma persona quiere recibir, ¿no? O que es esa misma persona. Mencionabas hace rato que estábamos platicando cuando veíamos temas del libro, que cuando fuiste niño te quemaron, te hicieron cosas complicadas. Platícame un poco de eso y ¿cómo la superaste? Sí, hubo una vez que me quemó con el encendedor del coche. Me acuerdo perfecto que se bajó al banco y yo empecé a tocar. Yo tenía más o menos, recuerdo, aproximadamente 4 o 5 años. Y entonces yo empecé a tocar todos los botones del coche como nave espacial y me encuentro con el encendedor. Y entonces lo veo y empiezo a quemar los seguros del coche. Y él llegó, se dio cuenta por el olfato, se dio cuenta de lo que había sucedido y puso el encendedor. Entonces me empezó a quemar el brazo con el encendedor. Y así, pues, diferentes cosas en la infancia que me llevaron a toda esta versión donde yo lo único que quería era lacerar mi cuerpo, ¿no? O sea, por eso las drogas, por eso el peso, el cigarro. Y el día que me conozco y que entiendo quién soy, pues pude dejar de fumar de un día para otro y me dejé de morder las uñas. Porque cuando tú sabes quién eres y cuáles son tus características, es más fácil salir. Es como el dolor de estómago. Ay, me está empezando a doler aquí. Ok, aquí sabes que está el estómago. Vas a la farmacia, compras una medicina. 2 opciones. ¿Te curaste o no? Si te curaste, lo dejas ahí. Si no te curaste, vas con el doctor. Y con las emociones y con los vacíos, ¿cómo lo haces? Con un desahogo, no solo es así. Tienes que ejercitar tus características para poder salir y entender por qué cometes las malas decisiones o por qué cometes los errores en tu vida personal, profesional, social, familiar, de pareja. Cuando yo entendí quién soy, fue mucho más fácil para mí empezar a entender y a perdonar por qué mi padrastro hizo lo que hizo, por qué tuve la convivencia con mi hermano, por qué mi mamá. Y entonces de la aceptación y el entendimiento de quiénes son y quién soy yo, empezó a sanar y empecé a trabajar sobre esta nueva versión de Cristian. El autoconocimiento o la madurez, más bien, llega con 2 cosas: a base de golpes en la vida o con autoconocimiento. Porque vas tomando decisiones y los golpes te dicen, no era por aquí. Y entonces la madurez te indica, no te vayas por aquí, ya te golpeaste la vez pasada, acuérdate. Pero entonces si te conoces desde pequeño, pues puedes tomar mejores decisiones porque entonces te entiendes, sabes para lo que eres bueno. Yo me dediqué muchos años a los negocios de alimentos y bebidas y era feliz. Y ahora lo que hago me hace sentir muy pleno, mucho más feliz. Pero es lo mismo, Jorge. O sea, date cuenta cómo es muy chistoso que antes te daba de beber y de comer y trataba que te la pasaras bien en el ambiente donde yo me encontrara. Ahora hago lo mismo pero con habilidades blandas, con las conferencias. Te doy herramientas, te doy habilidades y también hago que te la pases bien. Es lo mismo. Ese es el instinto, ese es lo que te indica cuál es tu propósito en esta vida. Pero crecemos sin conocerlo. Oye, ya nació el hijo de Cristian, vamos a verlo al hospital. ¿Cómo le vas a poner al niño? ¿Cómo que cómo? Cristian como su papá. Y como su abuelo y como su bisabuelo, y va a ser abogado. El niño todavía ni respira bien y ya le jodiste la vida y ya decidiste por él. Y luego, aparte, el no conocernos, el otro día en una conferencia se acerca una niña que estudia súper emocional. La niña, o sea, tiene unas cargas enormes de emocionalidad y llega, hola señor, es que entonces yo creo que no debería de estar estudiando lo que estoy estudiando. ¿Qué estudias? Física. Cuando es una emocional, le encantan las artes, el canto, el baile, pues obviamente es infeliz estudiando física. Y yo, déjame adivinar, ¿tus papás son físicos? Me digo, mi papá es químico. Entonces el autoconocimiento te da el entendimiento de para qué eres bueno y para qué no eres bueno. Y ahí es donde comienza el camino del autoconocimiento. El conocerte cuáles son las bases de quién eres tú y para qué eres bueno o para qué eres malo, cuáles son tus habilidades y debilidades. Cristian Marquina nos enseña que el autoliderazgo es la base de cualquier tipo de liderazgo. No se trata solo de motivar a otros, sino de conocerse a uno mismo y ser el líder de tu propia vida. Según Cristian, el verdadero liderazgo empieza cuando desarrollamos nuestro autoconocimiento y trabajamos constantemente para ser nuestra mejor versión. Esto no solo nos hace más influyentes, sino que también nos convierte en verdaderos líderes que inspiran a los demás. Superar las adversidades personales.
Tuve muy malas amistades. Una persona que vendía marihuana en el peor barrio de Puebla, de donde tienen toda su casa. Nada más avísenme si van a llegar, porque si no mi domadora se va a enojar. Y él fue como un ángel y un demonio en mi vida, porque él me impedía drogarme y me cuidaba, pero yo estaba en ese mundo. Y él tenía una pistola. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me quiero suicidar, ya no aguanto mi vida. Y a los 16 años, el primero fue por ahí de 15 años y medio. Y me dijo, sí, aquí está la pistola, pero vamos a hablar antes. Y las 2 veces, una sí ya estuve a punto de parar la pistola, y la segunda ni siquiera hubo la oportunidad, y él me salvó la vida. Entonces, con la plática que tuvimos. Entonces, para mí por eso fue como el estar en el cielo y en el infierno al mismo tiempo. Y cuando tú crees que no eres amado, cuando tú sientes que tu hermano mayor te sapea y te bulea todo el tiempo, cuando tú crees que tu madre no te quiere, cuando tienes una familia muy corta, cuando tus propias características temperamentales son muy emocionales y nadie te quiere, pues entonces ¿para qué vives? Entonces buscas la oportunidad de ya no estar. La obesidad está en las emociones. Entonces probé de todas las dietas y empecé a bajar de peso, y volví a subir, y volví a bajar, y volví a subir. Y entonces a los 31 años, lo que hice fue ya no aguantar más, y no lo logré, y me hice la manga gástrica. Y volví a subir, porque fumaba. Entonces me quito el cigarro y otra vez, y con todo y manga gástrica, hasta que entendí quién soy, hasta que entendí cuál es mi temperamento, mi carácter y mi personalidad. Y entonces dije, claro, mi lastre, porque todos en nuestras características, en habilidades y debilidades, tenemos algo que nos va a seguir toda la vida. En mi caso es la gula. Antes era todo el cigarro, todo el alcohol, toda la comida, y ahora son todas las certificaciones, todas las habilidades blandas, pero es lo mismo, ahí está latente. Gula. Entonces, cuando yo entendí quién era, pude identificar. Me gustaba mucho trabajo hacer ejercicio, y hoy por lo menos hago 6 días de ejercicio. Cuando entiendo que mi lastre, ¿te gusta hacer ejercicio? Pecado, no, yo prefiero estar, la verdad, preferir mi temperamento es estar en mi casa, porque el que quiera hacer pesas y cardio no es como que puedes estar viendo una serie, ¿no? Pero mi temperamento no es muy activo, entonces yo tengo que trabajar doble con eso. Cristian nos comparte su historia personal, desde una infancia difícil y problemas, como por ejemplo obesidad, hasta intentos de suicidio. Sin embargo, él logró superar estas adversidades a través del autoconocimiento y la autodisciplina. Nos recuerda que todos enfrentamos desafíos, pero lo importante es cómo los enfrentamos y aprendemos de ello. El poder del temperamento y la personalidad. Es muy importante conocer el temperamento de cada quien, que el temperamento es nuestra parte instintiva, es la dimensión somática de la personalidad, o sea, tiene que ver con nuestra complexión. Por eso Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates se dedican a lo mismo, pero todos tienen la misma complexión, son ectomorfos, son delgados, alargados. Porque Donald Trump, el Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo son mesomorfos, son cuadrados, son más motrices, no sonríen en las fotos, quieren el poder, la autoridad, el dinero. ¿Y por qué Capulina, Santa Claus, Jack Black, Cristian Marquina somos endomorfos? Somos redondos, más emocionales y tenemos esta facilidad de conectar con la gente. Es como lo mismo que se habla de la procrastinación. Cada temperamento tiene diferente estructura para procrastinar. Entonces tú no le puedes decir a una persona más emocional que tiende a procrastinar más, que es muy fácil dejar de procrastinar si pones el efecto Pomodoro o pones... No, cada temperamento se tiene que trabajar de diferente manera. Entonces no te puedo decir, escríbanme para saber cuál es su temperamento, pero no puedo decir directamente, cada uno tiene una chamba diferente. Por ejemplo, los temperamentos trabajan con líneas de tiempo, los emocionales somos más del pasado. Yo fui golpeado y gracias a esto creo el proceso Kame de la infancia que tuve. Los que son más motrices como tú son de trabajar en el presente, hoy, y una conferencia y el podcast mañana, y entonces hoy. Y los racionales, los más delgados, los más alargados, Steve Jobs, trabajan mucho hacia el futuro. Entonces imagínate el tema que yo le diga a una persona, a un emocional que trabaja hacia el pasado, primero hay que arreglar lo que le pasó, que lo llevó a fumar. Un motriz, por ejemplo, el motriz tiene otra forma de dejar de fumar, cada uno tiene diferentes formas de trabajo. No se le puede decir, no es un traje, o sea, es literal un traje a la medida. El cerebro humano es tan espeluznantemente creativo, es muy feo cuando tú le dices a una persona, ¿sabes cuántas veces? Mi hermano aparte era modelo y estaba súper fuerte. Entonces, ¿sabes cuántas veces escuché a mi mamá decirme, es que tú tienes que ser como tu hermano, es que hace ejercicio como tu hermano? No, porque mi hermano es activo, yo soy más pasivo. Entonces, lo de las uñas depende
de cada persona. No es el mismo proceso. Por eso existen muchos métodos. Gracias al temperamento existe la supervivencia, pero también gracias al temperamento existen las drogas. Gracias al temperamento existe poner el cuerno. Gracias al temperamento existen las guerras. Si nosotros domináramos nuestro temperamento, estaríamos dominando el 70% de nuestras decisiones. Y el otro 30% está repartido entre el carácter y la personalidad. Define qué es temperamento, carácter y personalidad. Perfecto. El temperamento es la dimensión somática de la personalidad determinada por la complexión fisiológica del cuerpo, del individuo. Y es la forma característica e innata que tenemos de reaccionar ante el ambiente. ¿Qué? Lo que quise decir fue que hay una conexión entre tu complexión y tu forma de reaccionar y tu forma de decidir. Los emocionales, un emocionalito tiene de este color, la portada del libro, ¿no? Y decides si te compras la camisa conforme a tu temperamento porque es tu instinto. Ese es el temperamento. Y el temperamento es algo biológico, es algo genético. Naces con el temperamento. Naces con el temperamento. Okay. Después, más o menos al año número 2, más o menos, empiezas a formar un carácter. ¿Por qué más o menos? Porque hay dos momentos específicos muy grandes. El destete y cuando te quitan el pañal. Cuando vienen estos momentos, te obliga la vida a socializar. Y entonces empiezas a desarrollar la primera socialización, que es en tu familia, en tu entorno, en la escuela. Y esa es tu parte más emocional. Recordemos que el temperamento es la más instintiva y el carácter es un poco más la emocional. Y el carácter es la forma habitual que tenemos de reaccionar y actuar ante los demás. Observemos, temperamento es la forma de reaccionar ante el ambiente. El carácter es la forma de reaccionar y actuar ante los demás. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces en la última? ¿Dónde se desarrolla? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando tú empiezas a negociar ante la vida. Juanita, ¿quieres salir a tomar un café conmigo? Profe, no me repruebe. Papá, ¿me prestas el coche? Cuando tú empiezas a negociar, ahí empiezas a desarrollar la personalidad. La personalidad es la unión de los otros dos, es la consecuencia. Une los rasgos físicos y los rasgos psíquicos del individuo. Pero esta es una forma de comportarte. Ve la diferencia. Temperamento es tu forma de reaccionar ante el ambiente. Sí. Carácter, tu forma de reaccionar y actuar ante los demás. Y la personalidad es una forma de comportarte. Jorge, compórtate, estamos en la iglesia. O sea, sí, pórtate de tal o cual manera. Y es lo que siempre presentamos. Son las redes sociales. Siempre nos mostramos guapos, exitosos. Yo hasta me pongo de lado para que no se me note la papada. Pero cuando has hecho un en vivo, cuando te estás agarrando el chongo con tu mujer, a ver, voy a hacer, cuéntales, ¿cómo te pones? No. La personalidad es eso que mostramos cuando recién conocemos a alguien. Pero por eso es tanto tema tomar decisiones. Porque están los tres Jorges dando vueltas por dentro. Entonces, cuando tú los logras equilibrar, las decisiones se vuelven de la misma manera. Equilibradas. Entre tu instinto, entre tu emoción y entre tu razón. Temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es heredado, el carácter es aprendido y la personalidad es decidido. Regreso a los temperamentos. Existen 7. 2 con mayor carga racional. Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Son delgados, alargados, se dedican a lo mismo, ¿no? Futuro, números, algoritmos. Bueno, Steve Jobs se dedicaba, que paz descanse. Los 2 motrices, Elon Musk y el Canelo Álvarez. Los 2 son cuadrados, pero uno es más versátil, más relajiento y el otro es más serio, no sonríe en las fotos. Y existen 2 emocionales, como yo, y los que son más introvertidos, como por ejemplo Kim Kardashian. El otro día dije Marilyn Monroe y los niños así, ¿y esa señora quién es? ¿No? Entonces hay que meterle ya más actual. Fíjate cómo Marilyn Monroe y Kim Kardashian hablan hacia adentro. Y son como súper lindas y tranquilas, como Thalía, que también habla hacia adentro y ve la cara redonda como la tienen. Entonces existen 2 más emocionales, 2 más racionales y 2 más motrices. Y hay uno que en muchos momentos ha cambiado la historia del mundo. Tiene la capacidad de conectar con todos los otros, pero también puede ser autodestructivo. Entonces son 7. Ejemplos de Lionel Messi, Maradona, Kurt Cobain de Nirvana, Amy Winehouse. La mayoría de los que te estoy diciendo murieron jóvenes y cambiaron la historia o de la música. Eugenio Salvador Dalí, por ejemplo, él no tenía este temperamento y tenía este temperamento, pero no murió joven. Entonces tú puedes identificar por morfología, por complexión, los redondos son más emocionales, los cuadrados son más motrices y los alargados son más racionales. Entonces tú puedes identificar por la morfología qué tipo de temperamento y existen 7. Una de las lecciones más fascinantes de Cristian es sobre el impacto del temperamento y la personalidad en nuestras vidas. Cada persona tiene un temperamento único que influye en cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Entender nuestro temperamento nos permite trabajar mejor en nuestras metas y superar nuestros desafíos personales. La conexión entre la mente y el cuerpo. Los demás, primero te tienes que querer a ti para después querer a los demás. Entonces siempre es, a ver, esta decisión que estoy tomando y con los hijos es utilizado todos los días. Les llamo la atención a mi hija y le explico por qué le estoy llamando la atención.
pero se friega con la llamada de atención. No es como de, no, es que qué va a decir cuando crezca. Entonces es un ejercicio de calibración completamente. ¿Esto a dónde me va a llevar? ¿Me va a llevar a buen puerto o no? Sí me va a llevar a buen puerto. Perfecto. Vamos al siguiente paso, vamos a pensar en los demás. Piensa primero en ti y automáticamente piensa en los demás. Dicen, ¿qué son las habilidades blandas? Es un término que se utilizó desde hace ya varios años, mucho más... Está muy de moda, todo el mundo, habilidades blandas, todo el mundo... Viene mucho más del término en inglés, porque viene más de otros países que son las soft skills, sí, ¿no? Que hablan mucho de estas habilidades que te llevan a liderazgo, persuasión, motivación, conectar emocionalmente, del conocimiento tácito, que es el conocimiento que viene de dentro hacia afuera. El técnico es el conocimiento que viene de fuera hacia adentro. Y entonces las cuestiones técnicas es como licenciatura en ingeniería, maestría en tal cosa, doctorado, eso va dirigido más a las habilidades técnicas, al conocimiento técnico. Y las tácitas, que son un poquito las que se fueron desarrollando de niños, solo que hemos venido perfeccionando en la edad adulta y conforme ha evolucionado han mejorado en la niñez. ¿A qué me refiero? Cuando tú y yo fuimos a la escuela, nos enseñaron que la comunicación era el diagrama de emisor-receptor y el mensaje, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y hoy sabemos que hay muchísimos más canales de comunicación, cómo te paras, cómo te vistes, muchísimos. Hoy ya los jóvenes les están enseñando, están como adaptando los técnicos con los tácitos, por así decirlo. Ya hablan de otras cosas y te enseñan otras cosas. Entonces las habilidades blandas es todo lo que tiene que ver con el conocimiento tácito, el conocimiento que viene de dentro hacia afuera, tus habilidades como un ser humano que se comunica, que lidera, que vende, que conecta con sus hijos, que los educa. Todo eso son las soft skills o habilidades blandas. ¿Y cómo se pueden empezar a desarrollar? La comunicación, yo creo que es el primero, un gran maestro que tuve, Omar Fuentes, creador de Cambios Conversacionales y Master Trainer de la programación. Un día, él estaba comiendo, me acuerdo perfectamente, unos mejillones y me decía, es que yo no me preocupo. Un consultor tiene que ir a la empresa a vender su consultoría. Un coach tiene que dar procesos de coaching, un psicólogo. Yo no me preocupo porque todo el mundo tiene la necesidad de comunicarse. Y yo dije, tiene toda la razón. Por eso creo el CAME. Porque antes de que te trates de comunicar con alguien más, te tienes que aprender a comunicar contigo. Entonces creo que la comunicación per se es la herramienta básica y más importante para desarrollar estas habilidades blandas. Cristian enfatiza la importancia de entender la conexión entre tu mente y tu cuerpo. Nos explica cómo nuestras emociones y pensamientos influyen en nuestra salud física. Al trabajar en nuestro autoconocimiento y en nuestras emociones, podemos mejorar significativamente nuestra salud y bienestar. Y finalmente, estrategias para el cambio personal. Yo creo que los padres muchas veces nos enfocamos a generar dinero y riqueza para que cuando ya no estés, ese dinero y riqueza se lo queden tus hijos, darles una estabilidad y darles un posible futuro. Yo creo que lo que yo más quiero dejarles a mis hijos es la capacidad de entenderse. Porque si yo les dejo dinero, pero no les enseño a entenderse, se lo van a gastar muy rápido. Si yo no les dejo nada, pero les enseño a entenderse, ellos van a sacar sus mejores decisiones. Ellos van a poder ejercer desde su mejor versión. No necesitan mi dinero, necesitan mi amor, mi presencia, mi guía y que sepan cuál es su temperamento. Mi hija desde los 8 años sabe cuál es su temperamento y sabe que ser resolutiva y rápida es algo que tiene que tener en la mente. Mientras más resolutiva y más rápida sea, porque le hace falta motricidad, es muy emocional. Así es su temperamento. Entonces ella, mientras más resolutiva y rápida es, toma mejores decisiones. Claro, Cristian nos da estrategias concretas para implementar cambios en nuestra vida. Desde dejar de fumar hasta perder peso. Nos muestra cómo el autoconocimiento y la autodisciplina pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Nos recuerda que el cambio es un proceso continuo y que debemos ser pacientes y persistentes. Recuerden que el autoconocimiento es poder y que siempre podemos mejorar y crecer. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones de nuevos videos que te puedan aportar como este. ¡Nos vemos!